Nada, le damos la más cordial bienvenida a este taller, primer taller del ciclo de conferencia de transformación digital, que junto a Digital y Online hemos preparado para ustedes. Decimos que realmente no hay cambio sin la gente y la transformación digital no es la excepción. Es un proceso esencialmente de transformación cultural. De manera que redefine a gran escala la forma en que las instituciones, las organizaciones, hoy día hacen el negocio. Entonces, hoy tenemos el tema, el primer taller, de cómo afecta la transformación digital el negocio. Tenemos a Elvia Sacher, directora ejecutiva de Digital y Online. Elvia es consultora de marketing estratégico, especialista en transformación digital y digital business, con más de 10 años de experiencia en liderazgo de proyectos y desarrollo de negocios de fuerte componente tecnológico, en empresas multinacionales de telecomunicaciones, servicios profesionales, bancos y servicios financieros. Ella es profesora también y facilitadora en entrenamientos de empresas y organismos de promoción al emprendimiento. De manera que hoy tendremos una hora de mucho valor para nosotros como profesionales en un tema tan vigente y tan actual como la transformación digital. Así que, Elvia, te dejo aquí entre nosotros. Muchísimas gracias, Maribel, muchas gracias, Natalie, en el puntapié inicial de esta alianza entre Digital y Online y socios, dando inicio a este ciclo de 4 charlas para hablar de transformación digital. Y antes de comenzar, y agradecerte antes que nada, Maribel, por la cálida bienvenida y por la presentación tan afectuosa, quiero, digamos, establecer algunas pautas para organizar y que esta sesión sea lo más organizada y lo más productiva posible para todos. Tenemos por delante 50 minutos mínimo de esta conferencia. Vamos a dejar espacio abierto a las preguntas y a responder las dudas que hoy por hoy tienen, pero ya compartimos vía chat una pequeña encuesta para conocer más cuál es su situación, en qué situación están parados, cuál es su organización a la que pertenecen, qué modelo de negocio tienen en el caso de que sea un negocio, si contribuyen a una organización pública, para saber y adecuar también más los próximos encuentros a la situación particular de cada uno. Ustedes habrán recibido con el link a este encuentro un cuadernillo de trabajo en el que vamos a estar trabajando durante esta sesión para establecer las pautas, para ir aterrizando esto que tanto se habla de la transformación digital en la realidad de cómo nos toca a nosotros o a ustedes en las situaciones particulares, ¿no? Ese es el objetivo. Si les parece bien, yo voy a hacer una breve introducción, una breve presentación, luego vamos a ir avanzando hacia la presentación de las dinámicas que están dentro del cuadernillo para trabajar esos puntos principales que hay que tocar en la organización en relación a trabajar en esa transformación digital, y luego sí vamos a dar espacio a las preguntas y respuestas. Claramente, si quieren, pueden ir participando en el chat y nos encantará ir leyéndonos. Natalie y Maribel van a estar atentas a los comentarios y luego vamos a poder hablar al respecto. Aquellos que quieran encender cámaras, encantadísimas de verle las caras y si luego quieren hablar, mejor todavía. Así que nada, no me extiendo más en estas reglas de convivencia y damos inicio a la sesión. Decimos el impulso que la organización necesita, y es cierto que de transformación digital viene hablándose mucho, pero nosotros queríamos aterrizarlo a la realidad de las organizaciones, porque cada vez que se habla de transformación digital se empieza a hablar del caso Amazon, del caso Google, del caso Netflix, se empieza a hablar de un gran poder tecnológico que no requiere o no ha requerido en su vida corporativa hacer un cambio, porque ya son nativas digitales, son empresas y modelos de negocio con una
una arquitectura 100% digital, le corre tecnología en las venas, ¿no? Personas jóvenes que tienen una facilidad de adquirir competencias digitales y competencias tecnológicas, y esa no es la situación del 90% de las organizaciones que hoy vemos a nuestro alrededor en las que participamos. Por eso este ciclo de conferencias son 4 encuentros en los cuales vamos a ir trabajando poco a poco para ir aclarando cuáles son las líneas hacia dónde tenemos que armar nuestro plan para que esto realmente nos sirva a nosotros, viniendo de una organización tradicional de muchos años, cuyo core business o cuya fortaleza principal no es la tecnología, sino que ha sido una larga andadura en los mercados en los que se encuentren, ya sea en Dominicana, ya sea en España, ya sea en Argentina, ya sea en Colombia, en el lugar donde se encuentren parados, ustedes tienen una larga trayectoria. Y lo difícil es cambiar todo lo que veníamos haciendo para adoptar tecnología. Entonces, hoy vamos a establecer las líneas principales para tratar de organizarnos y acallar un poco la cantidad de ruido que existe hoy por hoy respecto a estos términos, transformación digital. Primera consideración, ¿qué implica la transformación digital? Implica que las organizaciones, y no quiero sesgarme únicamente a hablar de negocios, porque también tenemos que hablar de las organizaciones públicas, vi que había gente inscripta del Poder Judicial, de Hacienda, de otras, digamos, partes del funcionamiento estatal, es la realidad que es un fenómeno que nos impacta a todos. Negocios, organizaciones, ONGs, cualquier tipo de modelo de negocio, hoy por hoy, debe adaptarse al fenómeno de la tecnología. Porque el fenómeno de la tecnología es una realidad que aparece más allá de la situación de nuestra organización, de nuestro país. Es una cuestión de disrupción. Y es cierto que nos llega y nos pega a todos, cualquier tipo de sector y a cualquier tipo de vida. La nueva realidad que vivimos como personas, como organizaciones, como familias, tiene la tecnología muy adentro, muy asimilada. Y es cierto que la tecnología ha ganado protagonismo en la vida porque se ha hecho accesible. Hoy cualquiera puede llegar a comprarse un dispositivo con conectividad. Hoy cualquiera puede comprar un smartphone, o sea, porque está todo mucho más accesible, no solamente en ubicación, sino también en cuanto a precio. Algo que hasta ahora no había sucedido, hasta hace 10, 15 años no sucedía. Y es por eso que se ha metido tanto en nuestras vidas. Y se ha metido en nuestras vidas reconfigurando la forma en la que vivimos, la forma en la que hacemos, incluso hasta las cuestiones más primitivas, más fisiológicas, más naturales del ser humano. Se han cambiado, se han modificado hábitos para hacer las cosas de una forma distinta, incorporando tecnología. Una alarma, un recordatorio, una agenda, una forma de llamar o establecer una comunicación. Todo eso ha cambiado. Y eso ha facilitado la comunicación. Se han derribado las fronteras geográficas, se han derribado las fronteras idiomáticas y nos permiten hacer realidad la tan deseada globalización. Esa que deseaban nuestros padres, la que deseaban nuestros abuelos, finalmente se ha concretado. Los límites geográficos hoy por hoy no existen. Y es cierto que también la tecnología tiene sus componentes más peligrosos. En este caso, la velocidad. Hemos aprendido tanto a utilizar la tecnología y a tener respuestas tan inmediatas que nos hemos hecho muy demandantes de la inmediatez. Queremos satisfacción inmediata, queremos una reacción, pero totalmente instantánea a un mecanismo que hagamos. Si estamos buscando respuestas constantemente y si no nos lo dicen rápido, cambiamos de pantalla o cambiamos de aplicación o cambiamos de dispositivo muchísimo más, de forma más con más celeridad de la que teníamos. Es cierto que esto lo que termina haciendo, no solamente reconfigurando la vida, sino que reconfigura el mundo de los negocios, reconfigura la forma de organización de las sociedades, reconfigura la forma que tenemos de tratar con la gente, de educarnos. O sea, nada es igual. Y esto hace que todas las estructuras convencionales, los sistemas financieros, los políticos, la legislación, la jurídica, todo eso está siendo desafiado por la tecnología. Estamos viendo el valor de la identidad digital, el valor que han adoptado los datos para cada una de las personas. Hemos visto cómo el sistema legislativo lo desafiamos con nuevas formas de organización, el sistema financiero con las criptomonedas, o con las fintechs, o con las insurtechs.
sea, estamos quebrando las reglas, todos los límites los estamos trascendiendo. Y en esa nueva realidad es en la que debemos operar. Es cierto que esto ya lo sabemos, lo vivimos en lo cotidiano, todo esto que acabo de decir, no les estoy contando nada nuevo, pero sí que es cierto que a mí me gusta siempre tener las cosas claras y concretas. Y cuando hablamos de transformación digital no es solamente un fenómeno tecnológico, esto implica objetivos claros. La tecnología llega para poder hacer un salto de productividad. Esto quiere decir poder hacer las cosas utilizando mejor los recursos, sabiendo que estamos en un entorno con grandes problemas que nos va a traer el cambio climático, tenemos grandes desafíos respecto a objetivos de sostenibilidad, como lo que nos está poniendo la Agenda 2030. Claramente, la productividad es un punto por el cual la transformación digital es un fenómeno que golpea la puerta y a la cual le tenemos que abrir. Todos necesitamos ser más productivos. Productivos, no solamente reducir costes, sino que también utilizar mejor lo que tenemos al alcance. ¿Por qué? Porque tenemos que ser competitivos en materia de precio. Y esto no quiere decir que esté diciendo vamos a competir por precio y con el precio más bajo. No. Estamos hablando de que tenemos que ser productivos y tener un precio responsable y competitivo y a la orden de lo que estamos ofreciendo. Pero también hay un objetivo de diferenciación. Y para eso también viene la transformación digital, para poder tener una oferta mucho más amplia, mucho más enriquecida de lo que teníamos. Es por eso que ahora tenemos un exceso de oferta con distintos features, el mismo producto con distintos features lo encontramos en distintos mercados a distintos precios. Es cierto, hay mayor competencia. La productividad y la diferenciación traen mayor competencia. Pero el objetivo de la transformación digital es, en realidad, hacer realidad la sinergia. Que el funcionamiento de una organización sea más que la suma de sus partes, poder conseguir resultados numéricos y cualitativos que vayan más allá del poder de lo que hagan cada una de sus divisiones, de sus departamentos, de cada una de sus personas. Durante muchísimo tiempo, las escuelas de administración nos hablaron de la sinergia de la administración, pero al final las organizaciones seguían haciendo la misma ecuación. Precio por cantidad, y lo que nos preocupaba era vender cantidad y tener un margen. Hoy por hoy no. Hoy no nos importa vender cantidad, sino que ser rentables debe ser el objetivo. Y esa sinergia es un concepto que hoy por hoy se había olvidado y no deja de buscar algo que es muy trascendente y que se va a repetir durante toda esta sesión, que es la mejora continua. Siempre hay una forma de hacer mejor las cosas. Y a trabajar la sinergia tiene que ver con eso. Así que ese concepto no nos lo olvidemos porque va a volver a aparecer más allá de esta sesión, porque ese tiene que ser nuestro objetivo, seguir trabajando para lograr la sinergia. ¿Cuál es el objetivo de esta transformación digital? Claramente también es dar la posibilidad a modelos de negocios que no podían llegar a cantidades masivas de producción o cantidades masivas de comercialización a que tengan su oportunidad en los mercados. Si no, la economía sería de las grandes marcas. Y hoy por hoy vemos cómo estamos en el boom del emprendimiento, en el boom de los modelos de negocios digitales que no llegan a millones de gente, sino que llegan a perfiles muy específicos de usuarios. Nos hemos vuelto una economía de especialización, o al menos tenemos toda la intención de convertirnos en una economía de especialización. Y estamos incitando a que un montón de organizaciones masivas ahora estén haciendo esta transformación digital para poder estar a la altura de marcas más pequeñas que ofrecían productos más potentes. Entonces, aquí la competencia va más allá de la estructura y de la espalda financiera de las organizaciones. Aquí la competencia, ahora en adelante, y ya viene hace un par de años, tiene que ver con esa agilidad para adaptarse, por entender al cliente, por ofrecer diferenciales en la oferta y en el servicio. Y de eso se trata esa nueva economía hacia la cual nos estamos dirigiendo. Por otro lado, también estamos premiando la investigación y el desarrollo, el hecho de no conformarnos con lo que teníamos, esa búsqueda de la mejora continua, esa búsqueda de la innovación, de poder hacer las cosas aún mejor. Ahora diremos en un ratito hacia qué
aspectos debemos direccionar esta búsqueda de la innovación, porque la innovación en sí es un término también muy de moda, muy utilizado, pero realmente no significa radicalmente hacer invenciones. ¿Sí? Hubo ahí una voz que se escapó. Para hablar de transformación digital tenemos que diferenciar dos conceptos que también se suelen asociar muchísimo y se suelen usar como sinónimos, pero que no lo son. Por un lado la digitalización y por el otro lado la automatización. La digitalización no deja de ser llevar a un mundo online lo que pasa en los ámbitos físicos o en los ámbitos no digitales. Esto quiere decir que registramos un evento presencial, registramos un evento físico en un sistema, en un soporte digital, para que luego nosotros podamos volver a citar esos eventos y trabajar con el desarrollo de esos eventos, tener datos, que esa es otra de las claves de la transformación digital, trabajar con datos. Esto indudablemente, la digitalización ayuda a tomar el control de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque los negocios tradicionales tenemos mucho componente de procesos y actividades que se dan en el ámbito físico. Y todo lo que se da en el ámbito físico, más allá de los involucrados, si no lo dejamos registrado, se pierde. Perdemos información, perdemos realidad, nos quedamos con muy poquito de lo que ha sucedido ahí, de lo que se ha formalizado, y nos estamos perdiendo una riqueza que nos va a servir para seguir mejorando. Por eso buscamos la digitalización y por eso el objetivo de muchas organizaciones está en digitalizar. El tema es que normalmente los equipos ven la digitalización, y cuando digo los equipos, digo los colaboradores, ven la digitalización como un mecanismo de control. Me hacen registrar esto en el sistema, me hacen registrar una visita, me hacen pasar lo que yo ya hablé con el cliente en un soporte digital, en un sistema, y esto no tiene sentido, me causa un retrabajo. Y es que en realidad las personas que están haciendo esa digitalización no son conscientes de la importancia que tiene su labor para luego poder hacer que la organización trabaje y se alimente de ese universo de datos que estamos generando. Entonces, realmente aquí surge el primer riesgo. Esta primera llegada de la tecnología a la organización, que son las digitalizaciones, hoy por hoy se ve como una pérdida de tiempo por la gente que lo tiene que hacer. Si alguien percibe que lo que está haciendo es una pérdida de tiempo, lo hace sin poner atención y sin ver las posibilidades que tiene de generar oportunidad. Entonces aquí hay que realmente tomar conciencia de que esto no es transformación digital, pero vamos poniendo los primeros peldaños para ir construyéndolo. Claramente, hablando de esta digitalización, tenemos que asociarnos a la automatización, porque la digitalización en muchos casos es el paso previo para poder lograrlo. Automatizar es hacer que los procesos o las actividades se sucedan sin que haya una persona detrás empujando o haciendo intervenciones para que las cosas pasen. Eso es la automatización en base. Puede ser sobre un sistema, puede ser una línea productiva, puede ser un software, puede ser muchas opciones. Pueden ser incluso hasta mecanismos mecánicos de robotización. Eso es la automatización. Hacer que las cosas sucedan sin que haya una persona detrás supervisando y haciendo. Sí que es cierto que hay otro falso mito asociado a la automatización que es, vendrá un robot y se quedará con mi trabajo. Y no es así. El ADN de la automatización está hecho para pensar que las personas van a poder dar muchísimo más valor en actividades no rutinarias, donde realmente pongan en juego su talento. Ahí está la verdadera oportunidad de la automatización, que las personas, en vez de dedicarse a hacer siempre lo mismo, que incluso terminan hasta cansando y agotándose mucho antes y causando errores, puedan dedicarse a actividades donde realmente sumen valor, donde realmente sumen su talento, puedan ponerle un condimento muy personal, que es lo que hoy por hoy necesitan los negocios y lo que está pidiendo el consumidor, ese componente emocional, ese componente personal. Esta automatización lo que me ayuda también es indudablemente incrementar la productividad. Yo no voy a dejar de hablar de productividad durante todos los encuentros porque para mí la productividad es decir, puedo reducir costes, no recortar costes, que no es lo mismo, y puedo
usar los recursos que tengo disponibles en nuevas opciones para mi negocio. Puedo usar los recursos disponibles para otras alternativas que hoy por hoy no me alcanza el bolsillo, no me alcanza ese presupuesto. Entonces, la automatización me va a ayudar a ser productivo, claramente, pero también me puede ayudar a hacer la diferenciación, porque ya veremos cómo me puede ayudar a reducir los tiempos, a mejorar el delivery con mi cliente, a mejorar la experiencia. Cuando damos la autogestión, por ejemplo, es algo que valora muchísimo al cliente esa experiencia, esa mejora en la experiencia. Pero para poder hacerlo, tenemos que aprender, tenemos que entender cómo suceden las cosas, cómo suceden los procesos, cómo es cada una de las instancias de contacto con nuestro cliente, con nuestro proveedor, con quien fuera, porque la automatización no es solo de cara al cliente. Y ahí, para poder hacer, necesitamos tener esa humildad de entender cómo suceden las cosas, dónde podemos fallar, dónde se puede mejorar, qué tiempo se pueden acortar y realmente impacta directamente en la satisfacción del consumidor. Claramente la transformación digital requiere de ambas, de la digitalización y de la automatización. ¿Por qué? Porque es una actitud esa transformación digital, es la actitud de siempre estar disponible y abierto a encontrar mejoras. Pero eso no es una condición suficiente. Si yo digitalizo, no estoy transformando digitalmente una organización. Si estoy instalando un sistema para hacer una factura electrónica, no es transformación digital. Puede que esté sembrando las primeras semillas, pero no me va a dar los frutos de una transformación digital, porque aquí necesitamos meter mano en la profundidad de la organización, más allá de un proceso. Si no impacta en toda la organización, no estamos logrando transformación digital. La transformación digital hoy es trabajar en el desarrollo de la competitividad, es decir, en que seamos siempre en la búsqueda de una mejor versión de lo que podemos hacer. Y hoy por hoy es la clave de la supervivencia. Si hoy por hoy no sabemos buscar la forma de ir mejorando, nuestros clientes siempre van a encontrar nuevas y mejores opciones. Por eso, la transformación y el cambio, que hoy se llama digital, tecnológico o con la denominación que quieran llamarle, mañana puede tener otro nombre. El tema es esta actitud de predisposición a volver a adaptarse, a entender que las cosas cambian y que nosotros siempre podemos ir haciéndolo mejor, incluso dirigir mejor la mira para llegar mejor a nuestro destino. Esa es la situación. ¿Cuáles son las 3 líneas estratégicas a trabajar en nuestra transformación como organización? Como les decía al principio, competitividad por precio. No estoy hablando del precio más bajo. En segundo lugar, marcar la diferencia. Que no estoy hablando de innovación ni de invención, estoy diciendo de marcar la diferencia. Y en tercer lugar, evitar las subjetividades. Estos sesgos, estas creencias que se suelen hacer en la gestión de una organización. En primer lugar, cuando hablo de competitividad por precio, implica, como les dije, no ofrecer el precio más bajo, sino aprovechar mejor los recursos que hay disponibles hoy. Y cuando digo recursos, digo dinero, digo tiempo y digo talento. Estamos viviendo una gran crisis de atracción y retención del talento, producto de la situación económica, de las crisis sanitarias que hemos vivido y también del cambio de modelo mental que tenemos en los jóvenes que hoy por hoy se están integrando a las organizaciones. Es una realidad. Necesitamos gente con digital skills, necesitamos gente que pueda operar con datos y la gente que tiene esos talentos hoy por hoy tiene el privilegio de poder elegir dónde quiere sumar, qué causas quiere comprometerse. ¿Qué causas lo motivan para trabajar? Además, hablamos de la responsabilidad con los stakeholders, que no son shareholders. No estamos hablando solamente de la responsabilidad con el inversor. Tenemos una responsabilidad como organización, como negocio, como entidad que tenemos recorrido de dar continuidad a nuestro funcionamiento, de tener un largo plazo, no solamente resolver el hoy.
Y para eso necesitamos tener una planificación y tener las finanzas nos tienen que acompañar. Y por eso Gabriel Holland se va a estar sumando en los próximos encuentros para hablar desde la especialidad de él, que son las finanzas y el mundo de los negocios financieros y el mundo de los mercados. Claramente necesitamos tener una planificación, tenemos que entender cuáles son los niveles de liquidez que necesitamos en nuestra organización para tener un nivel de seguridad. Unas espaldas buenas para que nada nos desestabilice lo suficiente como para que nos mande a cerrar la puerta, que es lo que debemos evitar, ¿no? Entonces, claramente cuando hablamos de competitividad por precio, hablamos de eficiencia, hablamos de productividad, hablamos de ser conscientes que tenemos un nivel de recursos limitados y que tenemos que hacernos en este contexto espacio para la gestión, pero también espacios para la innovación. Y la innovación, o hacer cosas nuevas dentro de la organización, que no siempre implica hacer disrupciones de inventos, requiere dinero. Y si yo quiero innovar, tendré que tener una línea en mi presupuesto que me admita poder testear, poder hacer mucha prueba y error, porque desde que empezamos a trabajar en la innovación hasta que realmente tenemos un resultado, vamos a equivocarnos millones de veces. Y más en los tiempos que corren, donde no tenemos nada cierto y donde las cosas y las reglas de juego cambian en muy poco tiempo. Tenemos que hacernos esa línea de ingresos para poder hacer esa prueba y error, poder trabajar en la investigación y desarrollo, seguir trabajando en mejoras que sean aún más disruptivas que mejorar el proceso, que mejorar el delivery de nuestro producto, de nuestro servicio. Por otro lado, hablaba de marcar la diferencia. Y con esto, y muchas veces está mal dicho, el hecho de que, bueno, hay que innovar, hay que diferenciarse. No estamos pretendiendo que las organizaciones sean el nuevo Amazon de Dominicana, el nuevo Google de Dominicana o el Facebook de Colombia. No. Estamos hablando de que tenemos que hacer cambios y que inventar. Inventar en la organización implica hacer cosas, aunque sea un poquito diferentes de lo que hacemos, y ahí ya estamos innovando. De ahí se trata esa marcar la diferencia, en hacer aunque sea pequeños cambios que tengan un impacto en la evolución de nuestra oferta, en la calidad de lo que percibe nuestro cliente de nuestro servicio, de nuestro producto, o sea, que sea notable para el cliente, que estamos trabajando y enfocados en hacer cambios que tengan resultados para la organización. Aquí claramente es pero imprescindible y no se puede renunciar a un enfoque customer-centric, pero decir un enfoque customer-centric no es únicamente pensar en el cliente, dirigirnos al cliente, no, es entender qué es lo que quiere mi consumidor, porque detrás de eso están mis resultados. Y tenemos que asumir que ese perfil de consumidor va a ir evolucionando y que va a ir cambiando, de la misma manera que hoy por hoy nosotros no somos los mismos consumidores que eran nuestros padres. La evolución de ese perfil de cliente y de esos cambios nos tiene que mantener alerta, atentos a lo que está sucediendo para poder hacer los cambios a tiempo, para responder mejor a lo que me van a pedir y adaptarnos, que hoy por hoy la supervivencia trata de adaptarse, no de otra cosa. En tercer lugar, evitar las subjetividades, y aquí no me estoy poniendo psicológica, sino que lo que digo es que es trascendental empezar a darle lugar a los datos. Y por eso hablamos de transformación digital y por eso hablamos de adoptar tecnologías y por eso es importante la digitalización. Porque el management de las organizaciones, una vez que pasa un tiempo en la organización, lamentablemente empieza a coger vicios. Empieza a no ver del todo claro lo que está sucediendo, a tener sus subjetividades. Claramente deja lugar de pensar con la cabeza y termina pensando con el corazón o con las tripas. Termina tomando decisiones en base a lo que va sintiendo en un momento determinado. Y esas subjetividades ponen en juego la continuidad de cualquier negocio, de cualquier organización. Seguramente ustedes verán y se encontrarán con casos en los cuales hay personas que nos dicen, no voy a cambiar, esto no pega con mi negocio. Bueno, ahí vino el COVID y empezaron a entender que digitalizar, tener un e-commerce, tener canales digitales, tener tecnología, iba a ser imprescindible. Iba a ser necesario porque si no, no entraba dinero en caja.
Claramente eso sucedió, pero aún así sigue habiendo gente que cree que el análisis de datos no tiene que llegar a su organización, que todavía no es necesario, que para ellos no les toca, que están en un sector muy especializado. O sino que tengo muchos años en esta empresa, la he visto nacer, las cosas funcionan, ¿para qué voy a cambiar? Y esto lo seguimos viendo. ¿Qué me va a venir a decir a mí, alguien que acaba de salir de la universidad, a mí que tengo 15, 20, 35 años en un negocio? Y hoy por hoy sucede. Hoy por hoy sucede. Y esos son los principales riesgos que enfrentan las organizaciones respecto al cambio. No es una cuestión de presupuesto para adquirir tecnología. El riesgo está en que internamente no están viendo la necesidad y quien no ve la necesidad no trabaja en el cambio. Se queda esperando a ver qué sucede. Y lamentablemente quien espera no hace y por lo tanto tampoco tiene resultados. Ser data-driven es un objetivo fundamental a la medida de lo que se pueda trabajar. Yo no digo con esto que todos tienen que salir corriendo a tocar las puertas de los proveedores de las altas soluciones de Analytics. No. Quiere decir que empecemos a darle protagonismo a los datos, porque lo que sucedió hace 5 o 6 años no tiene nada que ver con lo que va a suceder. Entonces, no nos sirve para planificar en función a lo que vivimos hace 10 años. Las cosas van cambiando y tenemos que planificar con lo que ha pasado la semana pasada, con lo que ha pasado hace 20 días, lo que ha pasado hace 3 meses, pero ya más es ponerse un riesgo. Ese analytics que necesitamos trabajar para despejar ese humo que se ha armado, ese ruido que se ha armado, nos va a ayudar a tomar el control, a entender realmente si estamos yendo para el lado que queremos ir, si las cosas están sucediendo como deberían, y si no, ¿cómo podemos mejorarla? O al menos saber cuáles son los puntos donde hay que intervenir para mejorarla. Y eso, no hay mejor detector de problemas que tener un buen analytics. Por eso, nuestra transformación digital tiene esos 3 pilares. Productividad. Productividad, como les dije, precio, competitividad por precio, no quiere decir precio más bajo, diferenciación y por otro lado, evitar esas subjetividades, hacernos data driven, hacernos por lo menos más orientados a los datos, apreciar el valor que tienen los datos y darles el lugar que se merecen y dejarnos de guiar tanto por el estómago que muchas veces nos lleva a tomar muy malas decisiones. Claramente aquí tenemos que aprender a gestionar tecnología porque va de eso. Ahora va de eso. Tenemos que aprender a trabajar de tecnología, por más que no sea nuestro core business, nuestra ventaja principal con fortaleza esencial de la organización, hay que aprender a hacerlo, nos toca. Y aquí hay que tener principios claros. No se trata de usar y comprar todo lo que me están ofreciendo, no. Se trata de seleccionar aquellas que son útiles y que son necesarias para lograr los objetivos que tenemos como organización. Esas son las tecnologías que hay que poner la mira. Indudablemente tenemos un reto muy importante que no tiene Netflix, que no tiene Facebook, que no tiene Twitter, no tiene Tesla. Y es que nosotros venimos con sistemas de una gran herencia, o sea, de una herencia muy antigua. Venimos haciendo remiendos e integrando sistemas y aplicaciones de diversos tipos, de diversos proveedores, muy antiguas, cada una con una tecnología diferente, con sus limitaciones o no, pero son las que nos acompañaron hasta acá. Y son las que nos generaron quizá las bases de datos sobre las que hoy tenemos un gran activo. Pero eso no es sencillo de integrar y poner a disposición como lo tiene una Amazon. Y no. Pero hay que tratar de ir haciéndolo para que eso se ponga al servicio del negocio y no sea una forma de erogar dinero. Adaptaciones, proyectos de sistema, buscar gente que nos haga desarrollo. No. Vamos a pensar en cómo hacemos para ir trabajando en esto. No podemos cambiar toda la tecnología siempre. No todos tenemos el bolsillo para salir a comprar y recambiar ni el core, ni todos los sistemas, ni toda la arquitectura de informática que tenemos en la organización. Y aún así, tenemos que seguir. No hay modas, no hay imposiciones que valgan. Aquí lo que importa es el objetivo. El objetivo, que quiere decir lo que me pide el cliente, lo que me piden mis stakeholders, mis inversores, porque son los que me permiten seguir con la organización o los que financian mi operación, pero también la comunidad. Convengamos que si nosotros somos inconscientes o no respetamos los intereses de la comunidad,
nuestras barreras competitivas bajan, se debilitan. Si nosotros no nos quieren ni en nuestro mismo entorno, nosotros no somos fuertes competitivamente hablando, por más que trabajemos en la productividad y por más que trabajemos en la diferenciación. Entonces, aquí hay algo que hay que asumir. Nuestros proyectos tienen que estar pensados también para el escenario de negocios en el cual estamos. No podemos pensar únicamente en nosotros y en el edificio en el que se encuentra nuestra organización. Nadie le debe imponer a la organización la velocidad ni la dirección del cambio más que el cliente y el equipo, los colaboradores. Nadie más, no puede venir el proveedor de sistemas diciéndote lo que tienes que comprar. No. Aquí el que realmente vale es lo que dice el cliente. Las organizaciones son seres vivos, son personas también de alguna u otra forma y requieren su tiempo de adaptación. Si no trabajamos en la adaptación, por más que compremos la tecnología de punta, nunca vamos a sacarle el partido que necesitamos. Por eso tenemos que actuar rápido, pero también para ir más lento, como dice el CEO de Cartier. Tenemos que indudablemente responder a los cambios del entorno, pero siempre con las cosas claras de cuáles son las prioridades. Y a partir de ahora nos vamos a abocar a trabajar en ese cuadernillo que les remití, les voy a dar las pautas para que ustedes puedan completarlo, teniendo en claro que nuestra intención es que pongamos en prioridad lo que realmente importa. Nuestro cliente, nuestro equipo, nuestros objetivos, y no tanto lo que sucede o lo que nos exige el mercado. Esa es la intención. Este cuadernillo que les compartimos tiene un punto de reflexión que dice ¿qué valor tienes para tu cliente? Y aquí hay dos preguntas esenciales, que es, en primer lugar, ¿cuál es la necesidad funcional por la cual el cliente viene a ti? ¿Por qué golpea tu puerta? ¿Por qué te va a adquirir ese producto o ese servicio? ¿Qué necesidad dice tener? Aquí muchas veces este aspecto funcional ha ido perdiendo muchísimo valor, porque lo que realmente le impacta y lo empuja a tomar la decisión de compra al cliente de hoy es la emocionalidad, aquello que le hace sentir ese producto o ese servicio al cliente. Por eso hay que detectar primero el síntoma para llegar a la enfermedad, ¿no? Y aquí es lo mismo, vamos a ir hacia lo más visual, que es lo que dice tu cliente que compra, y luego entender qué se le mueve sentimentalmente al cliente, qué emociones se le surgen cuando toma una decisión de compra. Cuando entendamos estos aspectos, qué es lo que espera el cliente de tu organización, ahí vamos a entender cuál es el compromiso que hemos adquirido con nuestro cliente. Si ustedes lo piensan, no deja de ser la misma propuesta de valor que estamos usando todos, sí, pero la propuesta de valor no es lo que hacemos o lo que decimos hacer o el proyecto que tenemos de crecimiento. La propuesta de valor es en realidad lo que cree el cliente que le aportamos de valor a ellos. Porque si el cliente no lo percibe, no hay propuesta de valor que exista. Es solo una aspiracional de la compañía. Y lamentablemente nos hemos acostumbrado tanto a trabajar con la misión, con la visión de la organización, con esos objetivos, y sin darle lugar a ese consumidor actual que tiene tanta particularidad, que por lo general las propuestas de valor son más una declaración de intenciones, un sueño, una aspiracional, que una realidad. Aquí siempre me gusta hablar de las propuestas de valor que muchas veces me dicen empresas de telecomunicaciones o de servicios básicos. Le doy un servicio de conectividad y la atención al cliente de mejor nivel. Y el primer motivo de deserción o de baja de un cliente termina siendo la mala atención recibida o la mala atención que le han hecho cuando ha hecho una reclamación. Esta es la realidad, por eso es lo que debemos evitar y a eso apunta este punto de reflexión. Entendamos cuál es la necesidad funcional, pero más que nada para saber qué emociones le estamos despertando al cliente y saber qué es lo que el cliente espera de mí, cuál es la expectativa esencial de ese cliente conmigo. Si nosotros cumplimos la expectativa básica, la elemental, empezamos a construir fidelización, si no, es imposible. Y si nosotros no tenemos claro qué valor le estamos dando al cliente, la transformación digital la vamos a aplicar
sin sentido, porque no sabemos realmente a dónde tenemos que tocar al cliente para dispararle sus emociones. Estamos invirtiendo en recursos que probablemente no se capitalicen porque el cliente puede no percibir ese valor. Por eso esta es la reflexión esencial y principal. ¿Qué valor se tiene para el cliente? Y esto es útil no completarlo en la oficina, es útil completarlo preguntándole al cliente. Antes de que poner cualquier cosa es importante hablar con el cliente. Preguntarle qué es realmente, por qué te toca la puerta a ti, por qué no va al competidor o a otra marca proveedora de una solución similar. ¿Qué es lo que sucede para que venga a mí? Y en esa línea, el segundo ejercicio que proponemos es eso, analizar el escenario de negocios donde están. El actual, no donde quieren llegar. No pensemos en el mercado que queremos conquistar el próximo año. El actual, el que me da mayores rendimientos hoy, el que me da la facturación hoy. ¿Quiénes son mis 3 principales competidores? Por otro lado, quiero saber por qué esos 3 principales competidores tienen clientes. ¿Por qué los eligen a ellos? Lo bueno aquí es saber por qué eligen a ellos y no a nosotros, o por qué nos eligen a nosotros y no a ellos. Tratar de llegar a esas características que nos hacen únicos, porque si no llegamos a características únicas, es lo mismo que no hacer el ejercicio. Por calidad, por precio. Donde empezamos a detectar la variable precio, aquí hay un enorme riesgo de que nuestro valor en realidad no exista para el cliente y solo lo que quiere es pagar el precio más bajo. Entender que una vez que sabemos, tenemos bien en claro por qué elige el cliente a nuestro competidor y cuál es nuestro competidor directo, entender también qué le critican o qué le reclaman de su producto a su servicio, porque ahí está la verdadera fuente de las oportunidades para entender si nosotros tenemos ahí un mejor posicionamiento brindando esas características y tenemos oportunidad de ampliar nuestra cuota de mercado a lo que hoy tenemos. Si ahí existe una posibilidad de dar algo mejor, nosotros vamos a tener la posibilidad de hacer transformaciones que nos permitan incrementar la cuota en el mercado actual. Y digo esto porque la transformación tiene que empezar no por ir a conquistar mercados nuevos, sino por sacar el máximo rendimiento a la presencia de mercado que tenemos actualmente, por mejorar la situación actual. Sé que lo normal es pensar en cosas nuevas, pero lo que tiene realmente resultados rápidos es meter la mano en lo que realmente hoy por hoy estamos haciendo. Si detectamos qué podemos hacer mejor, ahí tenemos todo un plan de acción para poder incrementar resultados. En tercer lugar, les planteo hacer un ejercicio de evaluación del vínculo que tienen hoy por hoy con los clientes. En la columna de la izquierda ustedes están viendo hoy por hoy cuáles son las distintas instancias de interacción con el cliente. El momento preventa, donde está buscando producto o servicio, el momento de la venta, el momento de después de vender, el momento de la recurrencia, que es lograr que el cliente que compró una vez venga 2, venga 3, venga 4, y el momento del desarrollo, quiere decir que el cliente que me compró un producto pueda ir aumentando su consumición con nosotros, no solamente en nivel de recurrencia, sino que vaya comprando otros productos nuevos, otros servicios nuevos, vaya teniéndonos más confianza. Aquí les invito a pensar en cada una de esas instancias, pensando en primer lugar, si nosotros damos la posibilidad de hacer cada una de estas instancias en el ámbito online y en el ámbito offline. O sea, si nos agarra una próxima crisis sanitaria que requiere confinamientos, ¿puede seguir funcionando el negocio o no? En segundo lugar, yo uso canales masivos de comunicación, uso redes sociales, uso Twitter, Facebook, TikTok, WhatsApp, pero también uso medios más personalizados, o sea, voy y lo llamo por teléfono al cliente, o le mando un mensaje personalizado, le mando un mailing, manejo ambas estrategias de comunicación. En tercer lugar, obtengo resultados cuantificables, o sea, logro disparar resultados, rendimiento de cada una de esas instancias, ¿sí o no? En cuarto lugar, ¿ofrezco un trato diferencial por segmento de clientes o por persona o trato a todos igual? ¿Cuál es la situación? En quinto lugar, ¿conozco los puntos de dolor o de reclamo en cada una de esas instancias de mi cliente o no?
Cuando vayan haciendo este análisis, al final de ese análisis les propongo que si realmente hago el máximo de lo que se puede hacer, lo mejor en cada una de esas instancias, nos pongamos un 2. O sea, si doy posibilidades en la preventa, doy posibilidades en el ámbito online y offline para hacer la preventa, pues si lo doy, me pongo un 2. Ahora, si solamente lo hago en el offline, me pongo un 1. O si solamente lo hago en el online, me pongo un 1. O sea, vamos a traer, el máximo puntuación que voy a tener por cada uno de esos cuadrantes es un 2. Si yo lo hago menos, me voy a ir regulando. Entonces aquí es importante hacer esa autocrítica. Si utilizo como canales masivos, me pongo un 1. Si utilizo masivos y personales, voy a usar un 2. Pero, ¿cómo lo estoy haciendo realmente hoy por hoy en la organización en cada una de estas instancias? Si obtengo resultados cuantificables, obviamente aquí voy a tener que poner un 1 o un 2, depende del nivel de resultados que esté obteniendo. Si es un nivel residual, si es un nivel máximo, realmente estoy obteniendo una línea de ingresos propia en cada una de esas instancias o no. Trabajar la diferenciación del cliente, si lo hago solamente para algunas personas o para algunos perfiles particulares, voy a poner un 1. Si lo hago con todos los clientes, trabajo una segmentación proactiva, voy a poner un 2. Si conozco los puntos de dolor o de reclamo con el cliente, ahí, si realmente lo sé de primera mano, voy a ponerme un 2. La idea es que vayamos sumando todo eso y podamos obtener calificaciones finales por cada uno de esos puntos de interacción con el cliente. En función a donde tengamos la calificación final más baja, son los procesos prioritarios que nos deberemos poner a trabajar cuanto antes para mejorar en cuanto a transformación de mi organización. O sea que si realmente lo que tengo más flojo es el desarrollo de clientes, porque he tenido un 3, un 4, ahí es donde yo tengo que poner mi punto, mi prioridad de actuación en mi plan de transformación digital de mi organización. El siguiente paso es hablar de la productividad y de la competitividad. Estoy haciendo como un análisis muy exhaustivo de la organización y es todo una autocrítica, ¿no? Va a llevar trabajo, no es algo que se sienta y se completa en una hora, pero no se preocupen porque van a tener nuestro soporte siempre que lo necesiten. Aquí lo importante es reflexionar en qué es lo que se hace hoy y dónde están las oportunidades de mejora. Por un lado, las actividades productivas, que quiere decir aquellas que tienen impacto directo en la satisfacción del cliente, en la experiencia del cliente. Quiere decir, en la venta, en la postventa, en el servicio al cliente, en la atención, en la comunicación. Ahí lo que quiero saber yo, cuáles son los procesos que hoy por hoy disparan mis costes, disparan la calidad, o sea, la percepción de calidad de mi cliente, y sobre todo los tiempos de delivery al cliente. Así hay algo que me causa mayores demoras que otros. Ahí lo importante es reflexionar acerca de qué se puede hacer mejor en cada uno de esos puntos críticos para saber qué oportunidades de mejora hay. Y luego tenemos las actividades de soporte. Aquí lo que voy a evaluar son todas esas actividades que no tienen impacto directo en el cliente, pero que me sirven para la continuidad, la supervivencia de mi organización. La facturación, las finanzas, la gestión de la planificación financiera, las compras, o sea, todo lo que tiene que ver con actividades de soporte. Aquí el análisis tiene que impulsarse para entender las que me están demandando más recursos, más tiempo, más inversión. Y ahí sí, reflexionar cuáles se pueden optimizar o automatizar a posteriori. Sabiendo cuáles son mis puntos críticos, ahí voy a empezar a reflexionar acerca de, ¿puedo adquirir tecnología que me ayude a automatizar? ¿Puedo adquirir tecnología que me ayude a que funcione más rápido? A que no tenga tantas personas abocadas a esto y que las pueda dirigir hacia otro proyecto que me rinda mucho más. Esa es la clave, por lo menos para tomar conciencia del negocio. Y luego nos vamos a pensar en el futuro, porque nuestra organización requiere de gestión, pero requiere de renovación y requiere de planificación a futuro. Si no tenemos la mira a largo plazo y solo atendemos los incendios del día a día, nunca vamos a llegar a largo plazo. Entonces, tenemos que reflexionar desde el hoy, desde cuál es el reclamo que hace hoy mi cliente de mi producto, de los servicios o de qué se queja hoy mi cliente. Y luego, ver también qué es lo que hoy por hoy percibe de negativo en nuestra experiencia, en la experiencia de cliente que estamos ofreciendo. Una vez que hagamos ese relevamiento, nos vamos a ir a mirar afuera,
a mirar el mercado más desarrollado, cuáles son esas mejores prácticas que podemos importar a nuestra organización. Y cuando hablo de mejores prácticas, no conviene mirar únicamente el mercado en el que estamos. Ahí sí hay que ir a buscar los mercados mucho más evolucionados, porque es los que ya llevan un camino recorrido y que nos pueden mostrar o aclarar hacia dónde tenemos que ir dirigiendo nuestros productos o nuestra oferta comercial. Claramente, una vez que trabajemos en eso de lo que hay hoy, vamos a pensar en qué es lo que el cliente me va a pedir en 3 años. Quizá hoy resiste que nosotros no le ofrezcamos el producto inmediatamente, pero en 3 años me lo va a pedir inmediatamente. Pues ahí tenemos que anotar las características de los productos o de los servicios que me va a pedir como obligatorios para seguir eligiéndome a futuro, para que el futuro no nos coja desprevenidos, que nos coja en sitio y ya sabiendo qué es lo que me va a pedir, porque si no me pongo a trabajar ya, no lo voy a lograr. Y por eso es trascendente pensar en el futuro. Para terminar, este ejercicio que les propongo es inevitable, tenemos que hablar de las herramientas disponibles. Entonces, les invito a hacer una auditoría que implique analizar todas las aplicaciones que hoy por hoy se usan en mi organización, todas, digo todas, desde la aplicación del Microsoft Office hasta la aplicación que usa solamente una sola persona de determinado lugar de la organización, todas. Y luego ir construyendo un documento donde vayamos dejando esa bitácora de aplicaciones para entender muy bien y que todos sepan qué es lo que hay de activo en la organización y cuál es el poder de lo que se puede usar, por lo menos como activo esencial y básico para trabajar a futuro. Y luego vamos a aprovechar estas instancias de relevamiento para poder preguntarle a nuestros equipos qué quieren hacer de cara al futuro o qué quieren hacer mejor de cara al corto plazo, que hoy no tienen herramientas que se lo permitan hacer. Este va a ser la mejor forma de ir entendiendo qué inversión deberemos prepararnos para hacer. Elegir esas tecnologías, pero más que nada con el foco del valor que van a aportar al negocio. Y ahí está la clave, más que la tecnología, el proveedor o el cómo, es qué valor quieren aportar hoy al negocio o creen que debería sumarse al negocio. Hasta aquí la presentación. Antes de abrir espacio a preguntas, solo decirles que el próximo encuentro es el 28 de junio, pero en este tiempo queremos que ustedes reflexionen acerca de estos puntos porque me parece que son los claves que nos van a ayudar a decantar en un buen plan que nos ayude a hacer cambios que realmente tengan impacto en la organización. Quedo abierta después de semejante monólogo, de haberlos agotado durante 1 hora para que puedan hacer preguntas. No sé si chicas tienen alguna consulta, no tuve espacio de ver el chat todavía. Sí, no, en el chat el señor José Payano nos ha compartido, él indica que está muy de acuerdo, y nos ha compartido unas presentaciones que hizo sobre los modelos también de crear valor, para crear valor. Así que en ese sentido, si cualquiera tiene alguna pregunta, este es el momento. Como dice Elvia, estamos conectados a través de, me parece que la mayoría se inscriben en el Telegram o accedió al Telegram, ¿verdad, Elvia? Sí, estamos conectados por eso. Sí, vamos a habilitar el grupo de Telegram para compartir también la grabación en lo posible del evento en los próximos días y también para sumar a la interacción, para que puedan ir complementando esta mirada con la mirada que estamos ofreciéndoles nosotros para que nos cuenten también sus casos particulares, ¿no? Sí, creo que Edwin tiene una pregunta. Perfecto. Hola, Elvia. Hola, Edwin, ¿cómo estás? Hola a todos, bien aquí. Muchísimas gracias por la ponencia. Creo que fue lo mejor esperar a que terminaras antes de comentar o preguntar, porque de verdad creo que tocaste todo lo que tenía en mente. Tal vez preguntar o comentar un poquito, pero solo quisiera ver si quieres abundar un poquito más sobre el comentario que tengo, o si alguien más también quisiera comentar también. Sí, pero solo quería comentar sobre la inmediatez. El tema de debemos lograr esto para ayer. Eso es algo que viene desde hace muchísimo tiempo, eso no es de ahora. El tema de globalización es un tema que tiene años y décadas.
Sin embargo, en los últimos años definitivamente se ha acelerado por todas estas situaciones, increíblemente muchísimo más. Sin embargo, algo que quería destacar es que el tema del factor humano, cultural, el pensamiento, la conducta de las personas y de los talentos, y cuando digo talento no solo lo digo a los niveles medios o bajos, sino al más alto nivel posible, es crítico, digo yo, en este tema. A pesar de que se llama transformación digital, como bien dices, es un nombre ahora porque el core es el tema de la tecnología y las plataformas que ayudan a impulsar. Sin embargo, si las personas a todos los niveles no tienen la reacción correcta, como mencionaste en una frase, creo que es reaccionar rápido, pero actuar de manera como lenta, es como crítico. He tenido muchas experiencias en varias empresas donde se confunden con que la transformación debe ser un cambio disruptivo, donde la empresa debe romper todo su proceso y como rehacer todo. Y como que se pierden un poco en la palabra, en el concepto, y creen que es algo de verdad radical. Y a mi entender es algo que debe una evolución, lo que sí debe ser un poquito más acelerada. Y lo que sí quiero destacar, nuevamente ya lo comentaste, el tema del planning, la planificación, la gente lo subestima. Y con este tema de la aceleración, de que buscan las cosas inmediatamente para ayer, entonces vienen y sacrifican calidad por tiempo. Y se olvidan de un elemento que es tradicional del tema de Project Management, del alcance. O sea, yo soy partidario de balancear siempre calidad, tiempo, pero vamos a trabajar el scope, la parte del alcance. Okay, ¿tú lo quieres rápido y de buena calidad? Sí, definitivamente. Vamos a enfocarnos en estos elementos que son críticos, que son los que agregan valor, que son los pain points, y bien, te voy a entregar a tiempo y súper bien. Entonces, como ese mix de cosas, de cómo uno reciba ese concepto de transformación y lo transmita a toda la organización, es como algo tan importante, porque si no, nos entramos en este atropello de la cultura, de la gente, de que las cosas deben hacerse para ayer, y caemos en el tema de la globalización otra vez, de que, bueno, ahora los recursos tienen abierto un mundo para irse a cualquier empresa, y más de Latinoamérica, trabajar para empresas en Norteamérica. Sí, es que la competencia está en eso. Edwin, muchas gracias por tu reflexión. Claramente aquí hay un componente de planificación y por eso en esta primera sesión el objetivo era dejar las cosas claras en cuanto a qué es lo que realmente importa de todo esto. Y yo sé que lo normal es que cuando se habla de transformación digital y se habla de innovación es proponer nuevas iniciativas, nuevo proyecto, lanzamiento y demás, y nos olvidamos de lo que está o queremos cambiar todo lo que está. Y lamentablemente no podemos hacer borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque aquí no solamente son productos y facturación, aquí hay personas metidas y que están trabajando en la organización. Entonces yo no puedo hacer un borrón y, bueno, hasta ahora todo lo que hicieron hasta ahora no vale y va a valer lo que tengamos para adelante. Primero, porque yo necesito dinero para seguir invirtiendo en el futuro y en la innovación y en los nuevos proyectos y en las nuevas soluciones. Y segundo, porque todo lo que has recorrido hasta ahora y el valor de tu marca que has capitalizado durante toda tu trayectoria, no lo puedes borrar y hacer cuenta nueva. Tú tienes una reputación que principalmente te han ayudado a sostener tus colaboradores. Si tú a tus colaboradores les respondes no sirve y no, en vez de ayudarlos a gestionar esta transición, que es también difícil para ellos, porque se están enfrentando a un montón de miedos y de cambios, no solo a nivel entorno laboral, sino a nivel personal, o sea, pueden verse resentida su seguridad como profesional porque lo que estaba haciendo hasta ahora ya no sirve. Entonces, tú no puedes, o sea, eso no es gestión, eso es derribar y construir en otro ángulo. Y eso hoy por hoy no lo podemos permitir, porque hoy por hoy el valor de marca y el valor de reputación es lo que hace diferencia competitiva a cualquier organización. Correcto. El señor Luis Jiménez pregunta que en una organización donde hay poco o nada de un equipo para la automatización y digitalización de procesos, ¿qué recomiendas que se pueda hacer? Donde no hay nada hay que empezar a hacerlo entre todos. Si no hay roles específicos, si no hay un gobierno de este proceso de cambio, y por lo general yo soy creo que de las primeras personas que voy en contra de los líderes digitales o los líderes de transformación, primero que nada porque lo he vivido en carne propia y sé que es una persona contra los molinos de viento de una organización y eso no sirve, termina siendo un funcionamiento por silo
que no es efectivo. Esto es, tenemos que entender cuál es el horizonte de cambio, tenemos que entender que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para provocarlo, por realmente causarlo, conseguir resultados, y aquí se empieza por la inquietud de uno, pero hay que movilizar a todos para sentarnos a debatir hacia dónde queremos llegar y empezar a trabajar cuanto antes. Luego vamos a entender en función del negocio, y espero que utilicen la plantilla del cuadernillo que les hemos mandado para definir las prioridades. En función a eso podemos ir diciendo cómo va a ser el paso a paso, pero primero que nos quede muy en claro cuál es el compromiso que existe hoy con el cliente que ya tengo, con el que me ayuda a seguir recaudando para seguir dándole continuidad al negocio. Sí, perfecto. Al señor Juan José Cabrera le preocupa el tema de la inmediatez, el poco presupuesto y cuando hay una plantilla reducida. Es lo que preocupa a todos, ¿no? La escasez de presupuesto. Cuando hay poco, hay que ser muy, pero muy efectivo en la distribución de lo que se tiene. No hay secretos mágicos, y si hay alguien que les quiere dar una receta magistral de la pócima mágica para transformarse en menos de un año una organización y lograr resultados sin dolor, créanme que no existe. Esto va a doler a todos, y indudablemente se necesita dinero. Lo que sí tenemos que empezar a ver, en vez de generar iniciativas nuevas, hacer cambios sobre lo que hay. Conseguir lograr los resultados, el enfoque de desarrollo de cliente es la clave, y para eso capitalizar el universo de los datos, trabajar en el análisis de datos, en la segmentación, en optimizar la oferta, en optimizar la comunicación con el cliente, en dejar la doble vía para que nos podamos entender muy bien qué le pasa a nuestro consumidor con nosotros, y ponernos en eso. Yo sé que el mercado va exigiendo otras cosas, pero nosotros no podemos ir al ritmo del mercado, menos si no tenemos presupuestos ni espaldas grandes. Tenemos que ir al ritmo de nuestros clientes, que mientras ellos nos elijan, nosotros vamos a tener otras oportunidades para darle continuidad. Enfoquémonos en lo que hoy podemos mejorar. Si hoy conquistamos ese cliente, lo dejamos fidelizado con nosotros, vamos a tener nuevas chances para seguir probando en cosas nuevas. Y el presupuesto saldrá. Cuando el equipo no es suficiente, cuando el equipo que tenemos no es suficiente, entendamos qué es lo que queremos hacer. Hoy por hoy tenemos un gran universo de servicios profesionales de distintos tipos, ya no solo tenemos que recurrir a las Big Four, y a la vista está, aquí tenemos la evidencia de servicios profesionales de Socius y de digital y online, que somos gente que hemos trabajado en empresas grandes, que hemos capitalizado el aprendizaje, y hoy por hoy estamos trabajando por nuestra cuenta, y que podemos apoyar a empresas más pequeñas que quizá las Big Four le dan la espalda. Y lo vamos a hacer con una dedicación y con un compromiso y con un seguimiento que no tiene nada que ver al seguimiento de las Big Four, y seguramente les va a doler menos en el presupuesto, hablando así como entre nosotros, ¿no? Hoy por hoy existe todo un universo de nomads para hacer cualquier cosa. Siempre me gusta el ejemplo de Netflix utilizando las plataformas estas de challenge para analistas de datos para mejorar los algoritmos de recomendación. Esto es una realidad. Si Netflix lo hace y no tiene alguien que haga su propio algoritmo de recomendación, ni hablar que toda organización lo puede hacer. O sea, siempre podemos salir a contratar a alguien que nos haga una participación puntual en nuestro proyecto. Hay un montón de gente que quiere trabajar así, las generaciones nuevas quieren trabajar así que aprovechemos que tenemos esa facilidad de ir a contratar a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Hoy por hoy no tenemos esa limitación. Nos tenemos que animar, eso sí. Sí, y eso definitivamente es parte de lo que comentabas anteriormente, de que necesitamos utilizar data, no tomar las decisiones de forma emotiva, no con emociones, sino centrado en razón, en lógica y en data, porque si no, eso es parte, y eso incluye tomar en cuenta el presupuesto y tomar en cuenta ¿verdad? Todo lo que es nuestra cartera de cliente y la realidad de nuestro cliente. Sí, indudablemente. Tenemos una última preguntita, el señor Luis. ¿Cómo puede un colaborador mostrar a los líderes de una empresa con mentalidad tradicional la necesidad de transformación digital? Yo creo que eso es muy común, ¿verdad?
Sí, probablemente empiecen a decirte que estás loco, que no es necesario, o sea, tenemos todavía eso muy, muy arraigado. La mejor forma de convencer a alguien es mostrar resultados. Mostrar resultados propios, sé que es difícil, pero quizá mostrar casos de lo que ha pasado y quienes sí han hecho ese cambio en otro mercado, como para mostrar, mira, esto es una buena práctica, esto es lo que está pasando, nosotros tenemos que ir hacia ese destino. Si nosotros podemos lograr hacer pequeñas pruebas dentro de la organización, hagámosla, porque a la mínima que mostremos un resultado evidente de ingresos, a ver, contra los resultados la gente no se puede negar. O sea, siempre me gusta decir, hoy por hoy el foco de cualquier negocio tiene que estar en el servicio al cliente. Si yo logro demostrar que tener un servicio al cliente, que en vez de tener 3 minutos de atención, darle 5 y en esos 5 obtener datos para una próxima venta, para una próxima oferta y demás, a ver, eso nadie se puede negar a semejante riqueza que estamos obteniendo de 2 minutos más de una duración de una llamada. Mostremos evidencia, como dijo Nathalie, aquí los datos ayudan a convencer y ayudan a negociar desde otra posición. Así es. Y por último, ¿cuáles son los skills principales para llevar a cabo toda esta digitalización y automatización que es parte de la transformación digital? Primero que nada, yo siempre digo lo mismo, no son skills digitales. Primero que nada, entendamos muy bien el negocio y entendamos muy bien al cliente. Cuando entendamos muy bien al cliente, sabremos qué cambio tenemos que hacer. Y cuando sepamos muy bien qué cambio tenemos que hacer, ahí creo que hasta el mismo Google nos va a sugerir qué tecnología hay que usar. No tenemos que ser expertos en tecnología, lo que tenemos que ser expertos en entender lo que realmente quiere el cliente. Y muchas veces habrán escuchado o habrán sido muestra de necesito un par de zapatos, tengo 25 en el armario. ¿Es necesidad o es emocionalidad y le está pasando por otro lado? Si yo logro entender eso, la tecnología, alguien me va a decir qué tecnología poner, pero mi clave está en entender qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que le está pasando por acá, que es donde toma las decisiones de compra cada vez más. No tanto por acá, sino por acá. Así que ahí está la clave. Obviamente, competencias digitales básicas, comunicación, negociación, trabajo en equipo, actitud para ir a aprender. Hoy podemos aprender en universidades, pero sobre todo en un tutorial de YouTube también. Así que no nos seguimos en, ay, tengo que tener gente de tecnología súper avanzada. No. Tengo que tener gente que tenga total direccionamiento a entender lo que quiere mi cliente, lo que quiere en el fondo de la cuestión mi cliente, no solo lo que dice, y traducirlo en una oferta comercial, en un servicio que el cliente valore y que pague. Eso. Perfecto, pues hasta ahí las preguntas. Entonces, como decía Elvia, recordar que vamos a encontrarnos de nuevo el 28 de junio y después de este nos quedan 2 encuentros más. Así que ya pueden pasar la voz, estaremos haciéndole llegar la invitación de Telegram a los inscritos y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Elvia, gracias Elvia por esta exposición muy interesante como siempre y seguimos en contacto todos. Yes. Gracias por su participación y por haber aceptado esta invitación. Gracias.